El escultor danés Peter Kramer, asentado en Malpica desde el año 2000, se sienta con nosotros para hablar de su trabajo en conjunto con otro danés, Niels Viga Hausen. Hacía 20 años que no exponían juntos y este ha sido el momento para mostrar su reciente creación en el Pazo de Cultura de Carballo. Bienvenido a Espacio de Arte, Peter. Gracias, Fátima. Vamos a empezar por un cuestionario express para conocerte un poco mejor. Naces en Dinamarca, has cambiado de residencia un montón de veces, has vivido en el sur y después te has asentado en Malpica. Finalmente, ¿de dónde eres? Yo soy danés y me siento muy danés, pero mi casa y donde vivo es Malpica. Yo estoy en casa Malpica, pero aparte de esto me siento europeo. Me siento parte de una cultura y una historia europea. No de la comunidad europea, pero Europa como historia, como cultura. ¿Qué te hace llorar, Peter? Pues como, sí, por ejemplo, un niño que está sentado con su padre y ver la ternura, por ejemplo, entre estas dos personas. ¿Y qué ilumina tus ojos? Que me ilumina los ojos, pues también mi hija. Sí, un hijo es un hijo, sí. Tu última producción toda predomina el color blanco. ¿Qué supondría el negro en tu producción? Yo creo un problema que no me sentía bien si introducía el negro en mi obra. Un museo en el que perderse. En muchos, pero hay un museo, ya que soy de Dinamarca, el Museo de Luisiana es un muy buen museo. ¿Y una película que te haya calado? La Ciudad Blanca de Tavernier, un suizo. Está claro que lo tuyo es el blanco. Sí. Dime lo que más te gusta de Galicia y lo que menos. Lo que menos me gusta es la humedad. Que más me gusta es que me cambió como persona. De ser mejor persona, creo. Ah, pues nosotros no nos iremos. ¿La vida en soledad o compañía? Pues muchos años la vida en soledad, pero yo he aprendido de vivir en compañía. Y ahora que estamos próximos a la Navidad, ¿qué regalo de Reyes le pides para el mundo y después para ti? Pues realmente yo no hago la lotería y no pido cosas. No tengo un supersticio, soy más bien supersticioso que no pido cosas. Sí, bueno. No pongo velas y no pido cosas. Muy bien. Pasamos a la exposición que nos ocupa, que está en el Pazo de Carballo. Y expones con otro danés también, Niels Viga. Otra de Noruega. Bueno, un artista nórdico, Niels Viga Hausen. Hacía 20 años que no exponíais juntos y ahora volvéis a hacerlo. ¿A raíz de qué? El Pazo de Cultura de Carballo me preguntaba si quería hacer una exposición allí. Y como era justo 20 años que Niels y yo hacíamos una exposición juntos en Valencia, pensaba que era una buena oportunidad de repetirlo. También por el tipo de espacio que tienen en el Pazo de la Cultura. Tiene un espacio muy bonito que iba muy bien para exponer las dos obras juntos allí. Juntos y enfrentados al mismo tiempo. Juntos y enfrentados. Sí. Y el título es muy significativo y nos dice mucho, es sin tiempo, no time. ¿El tiempo es lo que os une en este proyecto? Claro, el No Time realmente es el título de la obra de Niels, pero hablando pensamos que englobaba bien las dos obras. Y claro, No Time, sin tiempo, tiene dos significados. Tiene uno que no existe el tiempo, que es una imposibilidad y que no tienes tiempo para nada. Es una confrontación del vacío y del lleno, un poco como hay en las obras también. Sí, sí. Pero viendo tu obra, esta obra en la que predominan las gamas claras, con luz, nos da la sensación eso de una paz y un sosiego que nos embarga.
frente a tanta prisa contemporánea y tanto estrés al que estamos sometidos. ¿Es eso lo que quieres transmitir al espectador, ese sentido de paz? Yo creo que busco mi propia paz trabajando. El paz que no tengo, a lo mejor, si no estoy trabajando, lo busco trabajando. En el momento que yo estoy trabajando es para buscar un paz para mí mismo. Y pues ojalá que esta paz que yo estoy buscando para mí mismo se pueda transmitir a los demás. Sí, sí. Desde luego, contemplando esta obra, sí. Sí, sí. Y lo mismo que nos transmite paz, también vemos esos paisajes que nos recuerdan sobre todo al paisaje nórdico, paisajes helados, suelos todos cubiertos de hielo. ¿Es una idealización del norte tu trabajo? ¿Podríamos ver ese tipo de paisaje? Yo me reconozco en cierto tipo de estilo nórdico. También veo diseño nórdico y me reconozco mi propia obra en esto. Pero, claro, el blanco tiene mucho significado. Es un conjunto complicado porque es el vacío, está en blanco, la página blanco, son también dos cosas opuestos, ¿no? Es un miedo, que tienes miedo realmente de estar en blanco, o una página blanco es de miedo, es de vértigo, pero también es de todas las posibilidades. Tienes el campo libre de todas las posibilidades. Y también nos llama mucho la atención que tu trabajo es muy minimalista, muy contemporáneo. Sin embargo, tu técnica es muy manual, muy artesanal. Todo el mundo siempre le refiere al minimalismo en mi obra. Sí. Yo no lo reconozco. Lo reconozco estéticamente cuando lo veo, pero como idea no lo reconozco. Y yo, por ejemplo, me podría sentir mucho más cercana al surrealismo, ¿sí?, que el minimalismo, aunque mi obra no tiene nada que ver con el surrealismo. A lo mejor etapas anteriores, ¿no? No, tampoco, nunca. Y tampoco es una obra que me atrae, pero como idea. Porque el surrealismo, por ejemplo, intenta integrar el arte en la vida, en la política, y el arte integrarlo en todo, que no es una cosa separada del mundo. Y por ejemplo, me puede atraer del surrealismo, sí, como idea. El minimalismo como idea, tampoco sé muy bien lo que es. Lo puedo reconocer, por ejemplo, tiene un cierto punto de misticismo en el objeto. Y esto sí me puede identificar algo. Entonces, a lo mejor también con la cultura oriental, zen. Sí, esto también es muy evidente, pero casi prefiero ni siquiera mirar en esta dirección. Sí. También vemos contrapuestos los trabajos, o sea, afines pero contrapuestos, porque mirada de lejos, por ejemplo, tu pieza parece una confusión y parecen lienzos en blanco. Mirada de cerca es muy rugosa, hay muchos nudos, muchas espirales. En cambio, el trabajo de tu compañero Nils Viga es diferente. De lejos es muy nítido y de cerca pues cae en los códigos de barras. Sí, en este aspecto son opuestos, porque la obra de Nils, cuando lo ves de lejos, casi se ves como si fueran fotos, y cuando te acercas, desaparecen. Y lo mío es lo contrario, ves una masa casi gris-blanco, y cuando te acercas, empieza a aparecer la cosa. Sí. Bueno, algo en común también tenéis con lo de Nils utiliza el punto de cruz y tú utilizas también trabajos manuales que no sé si son tan inspirados las pescadoras, las mariscadoras de la zona o es algo ya que es innato en ti. Yo empezaba a utilizar hilos un mes antes de venir a Malpica hace más o menos 10 años. Sí. Un mes antes, y claro, llegando a Malpica me sentaba en una ventana ahí y ya estaba haciendo mis hilos y mis nudos y miraba por la ventana y estaban las mujeres arreglando las redes y las haciendo rederas. Ahí abajo. Y pues decía, pues estoy en buen sitio. Sí. Bueno, estás en buen sitio. Mira, bueno, para que sepan, Peter salía de Valencia, había pasado una larga temporada y salía para Oporto. Tú ibas directo allí.
¿Qué te hace quedarte en Malpica? Porque no era tu intención y ya llevas 10 años. Sí, porque hay sitios, yo realmente creo que llevaba toda la vida buscando un sitio para estar, y el primer día que llegaba en Malpica yo estaba en casa. Sí, sí. Te Me sentías sentía como en en casa casa. y todavía me siento en casa. Sí, sí. No me he aburrido Sí, sí. después de Es 10 que años. Galicia es mucho Galicia. Sí, Sí, y sí. Malpica es mucho Malpica. Muy bien. Pues Elena Corral, colaboradora de la exposición, nos va a hacer una semblanza sobre el trabajo de Peter y esta es su opinión. La obra artística de Peter Kramer es el resultado de muchos años de trabajo, años enteros realizando un trabajo manual y repetitivo que se plasma en su obra. En algunos de sus cuadros solo vemos nudos, un montón de nudos, amontonados, atados y conectados sobre distintos soportes que incitan al espectador a acercarse. La sensación que provoca todos esos nudos que están como en relieve es la de la obra inacabada. Otro curiosísimo efecto es que la obra, al estar en relieve, parece como si fuese a saltar de la pared. Y con y sin la ayuda del espectador, esos nudos se fuesen a desatar, liberando al cuadro aprisionado. Él no estudió, no hizo la carrera de Bellas Artes, él estudió filosofía. Y aquí quiero señalar su carácter rudo. Además, antes de vivir en Malpica, vivía en Valencia y ahí se movían los círculos de la cultura. Y según me ha contado, terminó un poco asqueado del mamoneo de las tendencias. Peter Kramer expone con su amigo y artista Nils Viga-Hausken en el Paz de la Cultura Carballo. A los que nos estén escuchando le haya parecido interesante lo que aquí contamos, les animo a que se acerquen a disfrutar de su obra. Pues hemos escuchado a Elena, ¿qué te ha parecido? Pues estoy muy agradecido a Elena y que me dice todas las cosas bonitas que dice, y pues muchas gracias, Elena, para presentarnos en esta manera. Sí, hay muchas personas que han colaborado de la zona, ¿no? Estoy pensando en la música del gran saxofonista Roberto Somoza, también te ha hecho una crítica muy bonita Beatriz Fernández, que también es de la zona. O sea, que te gusta... Para mí es muy importante que las cosas son cercanas. Lo más cercanas que las cosas pueden ser, para mí lo mejor. También es un poco de... Supongo es que se aprende de vivir en un pueblo, ¿no? Sí. Yo he aprendido en un pueblo de lo más cercana, se hace la compra en el pueblo y se hace todo que se puede lo más cercana. Si hay que ir más lejos, pues se va, pero siempre se busca la cosa más cercana que hay. Bueno, pero también tiene un problema porque así conocen todos tus pasos. Sí, pero desde el principio, cuando yo llegaba a Malpica, pensaba, todo el mundo te está mirando. Yo siempre venía de sitios para que no me miraban, y ahí todo el mundo siempre te miraba. Pero me daba cuenta, salías a la calle y decías a la primera señora qué ibas a hacer y que esto, y si más o menos, si no tienes secretos y si, pues realmente no es una cosa que te molesta. A mí me gusta hasta que la gente te mira, te interesa por ti. Sí. ¿Y qué opinan de tu trabajo? Pues yo creo que hasta ahora no sabían qué hacía yo, porque solo me conocían como persona. Y por esto también estaba tan a gusto ahí. Pero Malpica también sabe, no tienen problemas de estas cosas. En Malpica no eres nadie, eres pues cualquiera. Y esto es lo agradable de estar ahí. No hay ninguna más o menos, todos somos... si se comporta bien, todos somos más o menos de la misma historia. ¿Y cómo se ha hecho Peter artista? Porque realmente provienes del mundo de la filosofía. La filosofía para mí es una cosa, puramente anecdótica. Una cosa que hizo, porque siempre lo quiso hacer desde que era muy pequeño, lo hizo, lo acabé, porque muchas veces hay que acabar cosas para realmente saber
si hay algo dentro de que uno mismo puede utilizar, entonces lo acabé. Pero después de acabarlo, no he tocado un libro de filosofía en mi vida. A lo mejor llega un punto más adelante que voy a ser capaz de hacerlo, pero de momento no he tocado un libro de filosofía. Bueno, pero tiene que marcar mucho las grandes teorías de los filósofos. Yo, pues más bien después de dejar la filosofía, gastaba mucho tiempo para olvidarme de la filosofía y hacía otra cosa. Pues entonces nos vamos a otro campo. José Saramago comentaba que un 10% era inspiración, pero el resto, el 90%, era trabajo. ¿Es así en tu caso? Sí, mucho más. No hay 10% de inspiración, no hay 1% ni siquiera. Bueno, es sí. trabajo y trabajo y trabajo. Además, las obras se hacen trabajando. Las obras futuras se hacen mientras que uno se trabaja. Y hasta la obra pasada que ya has hecho, siguen haciéndose mientras uno trabaja en obra nueva. Sí, sí, sí. Y lleva mucho tiempo hacer tantos nudos. Supongo que ahora Javier Rosende nos va a pasar en imagen ese gran peso que pende nada más y nada menos que de 20 kilos de nudos. O sea, son trabajos tediosos y tediosos. Ahora lo tenemos en imagen, ya pueden ver el espectador. ¿De dónde salen tanto nudo? Porque serán telas y telas, en este caso de sábanas. Realmente de dónde sale el nudo, no sé, porque yo no pienso que los materiales son muy importantes para mí. Los materiales utilizas algo para que te sientas a gusto entre las manos. Y yo me siento a gusto con una tela o con una cuerda entre mis manos. Pero realmente para mí los materiales solo es para llenar el espacio. No es una cosa que tiene su significado propio. A lo mejor lo tiene, pero yo no lo sé. Por tus actos te conoceremos, reza el pasaje bíblico. Y tú, por los materiales que utilizas, materiales sencillos, comprados en ferreterías, pero también encontrados en el camino, deducimos que eres una persona sincera, sencilla. Pues intento serlo, sí. Y humilde. Me gusta, como decía antes, que las cosas son cercanas. Me gusta que lo puedo conseguir las cosas donde vivo. Y me gusta materiales que no me da resistencia. Si yo trabajaba una piedra, tenía una resistencia de un material, o un hierro, o otra cosa. A mí me gusta un material que no me da resistencia, que me da libertad para llenar el tiempo. Mi obra realmente es llenando un espacio de tiempo. ¿Y tu obra? Pero tu obra ha cambiado mucho. Tiempo atrás hiciste series como esos osos encerrados y has hecho, bueno, trabajos muy diferentes al actual. Tienes trabajos diferentes. Realmente, en mi caso, por lo menos, muchas veces uno mismo no hace el trabajo viene y tú lo haces. Y por ejemplo, si tienes una época que haces ositos mutilados, es porque realmente tienes que salir de este sitio, porque hay una vivencia en su vida que es angustioso y sale estas cosas. Ahora pues... Es todo luz, ahora es todo luz. Iluminación. Sí, sí, sí. Y eso, luz. Hay épocas que son obras más intelectuales, otros más angustiosos, y ahora con suerte tengo 10 años con una obra que es más ligero y con mucho más luz. Antes también, y sobre todo en Valencia, estuviste vinculado a galerías hipotentes. Actualmente pienso que no estás vinculado a ninguna. Y no obstante, ¿se puede vivir del arte? No se puede vivir el arte. Yo, por ejemplo, soy el único que no cobra, que está sentado aquí, seguro. Los demás sí. Se puede vivir del arte, es muy complicado, pero es muy, muy importante de tener una buena galería. Una cosa es exponer en una galería y otra cosa es tener una galerista.
Y tener una buena galerista con quien trabajas y con quien tiene confianza y que tiene confianza en ti, que te mueve la obra, es esencial. Sí, tú lo has hecho, pues ahora es, a raíz del programa, desde luego te van a ver muchos galeristas de Galicia. Lo has hecho, has estado vinculado a muy buenas. Yo he tenido suerte y he estado en galerías muy buenas y que han trabajado bien. Sí, 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 sí. Ahí está Lolita, my name is Lolita, y otras que, bueno, alguna ha desaparecido. El trabajo de hilos y cuerdas también hace pensar en una especie de sastre. Tú rematas finalmente tus piezas, pero podrías asimilar las técnicas colectivas de la zona, pero no trabajas con ayudantes. ¿Cómo no? O sea, quiero decir, todos estos trabajos, desastre como de modista, sí, tú nunca tienes ayudantes. No, esa pero es la pregunta. Tengo, la única herramienta que tengo realmente bueno son mis tijeras y son desastres, y son buenísimos. Pues muy bien. Que lo compré aquí en Santiago. ¿Y el arte forma parte de la realidad o es una gran evasión? Pues hay días que piensas una cosa, días que piensas otras. Muchos días piensas, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué lo haces? Y dices, oh, si sabía hacer otra cosa lo haría. Pero siempre vuelves. Y uno no sabe muy bien por qué, pero siempre se vuelve, hay un impulso para hacerlo. Y cuando uno sale de su estudio con su arte, también te das cuenta que das algo a otra gente. Ya para terminar, Peter, no tenemos mucho más tiempo. Dinos, menciona una obra fundamental de la historia del arte. Para mí no hay una obra, para mí hay el arte contemporáneo desde los años 30 hasta ahora. Yo me acuerdo, primera vez que cuando era niño, de ir a París con mis padres y ver el arte de contemporáneo en París, antes del Pompidou y estas cosas, y ver la posibilidad del arte contemporáneo, de estilos y posibilidades, para mí era una revelación. Y otra revelación en un libro. ¿Qué libro nos recomendarías? Yo durante toda esta exposición, haciendo esta obra, he estado leyendo a T.S. Eliot, que está traducido por Borges, de una manera maravillosa. Sí, bueno, y también no sé si preguntarte por una música, porque Peter ha querido que nos acompañe de fondo, a ver si lo conseguimos, el saxofonista Roberto Somoza. Que tenía que era tan amable de venir a tocar la inauguración. Sí, bueno, pues a ver si lo conseguimos ahora en postproducción. Peter, muchísimas gracias por habernos visitado. Pues sí, Fátima. Sin tiempo invita a detenerse, a tomarse una pausa y un respiro, y esa calma nos la producen el trabajo procesual de Peter Kramer. Ese paisaje helado en el que casi nos sentimos empequeñecidos, toda una idealización del paisaje norteño. Por esa razón se ha instalado, ya lleva Peter 10 años viviendo en Malpica, porque ¿quién se resiste al encanto de nuestra tierra? Les espera esta cita en el Pazo de Cultura de Carballo y nosotros aquí, como siempre, la próxima semana para seguir hablando de arte. Ya saben que pueden continuar con nosotros en www.elcorreogallego.es.